Hey chicos, el día de ahora vamos a estar resolviendo un ejemplo de equilibrio de traslación. Este es el ejemplo 3.1 que viene en su página 181 de Mecánica 2, que me dice que sobre un bote de vela en un río actúa la corriente del agua de oeste a este con una fuerza de 150 newton y un viento de sur a norte con una fuerza de 100 newton. ¿Con qué fuerza es necesario tirar de una soga atada al bote para mantener el reposo o mantener el bote en reposo? Ok. Aquí en esta situación tenemos el bote donde vemos que la corriente del río pues es de oeste a este. En otras palabras, pues es de sur a norte. Vamos a aprovechar para poder poner mi sistema de coordenadas aquí. Lo que es la horizontal y lo que es la vertical. Entonces aquí vemos que es de oeste a este. Entonces eso significa que aquí vamos a tener nuestra primera fuerza representada hacia esta dirección. Tenemos la primera fuerza. Ahora, la segunda me dice que es de sur a norte. Entonces, eso significa que yo voy a tener mi segundo vector verticalmente hacia arriba. Entonces, aquí le vamos a poner que esta es la fuerza de la corriente y esta sería la fuerza del viento. Entonces, este conjunto de fuerzas hacen que el cuerpo pues presente una trayectoria hacia esta dirección o una resultante. Una fuerza resultante. Y me está diciendo el problema, pues, con qué fuerza es necesario tirar de una soga atada de un bote para mantenerlo a reposo. Entonces, aquí tengo la soga. Entonces, voy a representar la soga, que la fuerza de la soga, pues, va a ser en sentido contrario al de la fuerza resultante. ¿Vale? Y va a tener el mismo ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, el ángulo que voy a tener aquí pues va a tener el ángulo que va a tener acá de este lado, porque son ángulos semejantes. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer primero es utilizar el teorema de Pitágoras, porque vemos que esta fuerza de la corriente con la fuerza del bote, con la fuerza, perdón, del viento. Entonces aquí tenemos estos vectores reacomodados para poder encontrar esta resultante. Como les digo, esta fuerza resultante pues va a ser igual a la fuerza de la soga, pero con sentido contrario. Yo sabiendo esta en sentido contrario, pues yo ya voy a saber con cuánta fuerza se debe de ejercer para poder compensar estas otras dos fuerzas. Entonces veo que aquí se está formando un triángulo rectángulo con la fuerza de la corriente, con la fuerza del viento. Entonces Pitágoras es el que vamos a usar. Entonces para poder encontrar la fuerza de la soga, podemos decir que va a ser igual a la raíz de lo que es la fuerza de la corriente. Vamos a ver cuánto es la fuerza de la corriente. Son 150 newton. Y la del viento son 100 newton. Entonces, sacando esta operación, vemos que la fuerza de la soga, pues que se debe estar ejerciendo con una fuerza de 180 newton. Entonces, para poder dar el signo completo, pues yo debo de encontrar su ángulo. Entonces, recordemos que el ángulo lo obtenemos con la inversa de la tangente. En este caso, aquí va a ser la fuerza del viento entre lo que es la fuerza de la corriente. Recordemos que es el vector Y
entre el X. Y como Y me está representando el viento, pues ese es el que voy a tomar. Entonces esto va a ser igual a la inversa de la tangente de 100 newton entre 150. Donde el ángulo, aquí tenemos que va a ser igual a 34 grados. Entonces, recordemos que la inversa de la tangente siempre me va a dar el ángulo desde mi vector resultante a mi eje X más cercano. Entonces, quiere decir que mi eje X más cercano es este. Entonces, de aquí para acá voy a tener un ángulo de igual a 34 grados. Pero recordemos que para poder medir la dirección de este otro vector, pues entonces yo voy a iniciar del eje X positivo en contra de las manecillas del reloj hasta llegar hasta este vector. Como este es semejante a este, pues entonces de aquí para acá son 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer aquí? Entonces, para poder encontrar el ángulo correcto, le voy a sumar 180 grados, que esto es igual a 214. Entonces ya tengo el ángulo correcto y el ángulo con respecto a la horizontal. Y ya tengo lo que es su magnitud. Entonces, aquí ya estoy obteniendo lo que el problema me está pidiendo. Pero ahora yo, para poder comprobar que lo que yo hice está correcto, pues yo puedo descomponer este vector hacia acá para poder encontrar una fuerza, en este caso verticalmente hacia abajo, que sería la fuerza de la soga en y una fuerza para acá, que sería la fuerza de la soga en X. Al descomponerlo, ¿cómo descomponemos los vectores? Pues con los senos y los cosenos. Vamos a primero utilizar el coseno del ángulo, que sabemos que son 214 grados. Esto lo voy a multiplicar por el vector, son 180 newton. Entonces esto me va a dar lo que es la fuerza de la soga en X. Y esto me va a dar aproximadamente a 150 newton. Ahora, si yo utilizo nada más que en negativo, y aquí yo voy a utilizar el seno de 214 grados por 180 newton, esto me va a dar la fuerza de la soga en y esto va a ser igual a menos aproximadamente 100 newton. Nada más que aquí lo vamos a redondear, ¿sale? Para poder manejar números enteros. Entonces eso quiere decir que la fuerza de la soga en Y me está dando una equivalencia a 100 newton y la de X es a 150. Que cuando yo sume esta fuerza, cuando yo sume las fuerzas en X, que es la fuerza de la soga en X más la fuerza de la corriente, me dé igual a 0. Y cuando acá yo haga la sumatoria de las fuerzas en Y, que sería la fuerza del viento más la fuerza de la soga de Y, pues me da igual a 0. Entonces, mientras la sumatoria de las fuerzas tanto en el eje de la Y como en el eje de las X es igual a 0, eso significa que se está cumpliendo la condición de equilibrio de traslación, que me dice que la sumatoria de las fuerzas vectoriales va a ser igual a 0 para que el cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este ejercicio relacionado con equilibrio.